En 1995, un año antes de morir, Carl Sagan escribió un párrafo que hoy pone los pelos de punta. Describía un futuro que no había llegado todavía. Un futuro que es, casi palabra por palabra, el mundo en el que vivimos ahora. No era un adivino. No usaba bolas de cristal ni horóscopos, esas cosas que precisamente dedicó su vida a desmontar. Sagan hacía algo mucho más poderoso. Observaba el presente con una lucidez fuera de lo común. Entendía hacia dónde apuntaban las cosas y se atrevía a decir en voz alta lo que veía venir. Y acertó, una y otra vez, sobre la tecnología, sobre el clima, sobre los medios, sobre nuestra forma de pensar, sobre cosas que en su época sonaban exageradas y que hoy son, simplemente, las noticias de cada día. Hoy vas a ver 5 predicciones de Carl Sagan que se han cumplido. 5 veces en las que este hombre miró el futuro y dio en el clavo. La primera te resultará inquietante. La tercera describe algo que probablemente tienes en el bolsillo ahora mismo. Y la quinta, la última, es tan exacta que cuesta creer que se escribiera hace 30 años. Quédate hasta el final, porque esa es la más escalofriante de todas. Empecemos. La primera predicción es la más famosa, y con razón. Está en su último gran libro, El mundo y sus demonios, publicado en 1995. En sus páginas, Sagan escribió lo que él mismo llamó un presentimiento. Un mal presentimiento sobre el futuro de su país y, en realidad, de todo el mundo desarrollado. Describió una época, decía, que llegaría en tiempos de sus hijos o de sus nietos. Una sociedad en la que casi toda la industria se habría trasladado a otros países. En la que un enorme poder tecnológico estaría en manos de muy pocos. Y en la que nadie que representara el interés público sería capaz siquiera de entender los problemas. Una época en la que la gente habría perdido la capacidad de informarse por sí misma y de cuestionar con conocimiento a quienes están en el poder. Y luego venía la parte más escalofriante. Sagan describía a una población aferrada a sus cristales de la suerte, consultando nerviosamente el horóscopo, con la capacidad crítica en decadencia, incapaz de distinguir entre lo que le hace sentir bien y lo que es verdad, deslizándose, casi sin darse cuenta, de nuevo hacia la superstición y la oscuridad. Leí eso otra vez. Incapaz de distinguir entre lo que nos hace sentir bien y lo que es verdad. En la era de las noticias falsas, de los datos alternativos, de las burbujas informativas, donde cada uno escucha solo lo que ya cree. Sagan describió el fenómeno décadas antes de que tuviera nombre. Lo asombroso no es solo que acertara, es cómo lo hizo. No predijo un invento concreto ni una fecha exacta. Predijo algo más profundo, una forma de decadencia mental, una sociedad rodeada de tecnología que casi nadie comprende y que por eso mismo se vuelve más crédula, más manipulable, más vulnerable al engaño. Y esa, como veremos, es la idea que conecta casi todas sus predicciones. Pero antes de seguir, guarda en la memoria esa imagen de la gente aferrada a sus horóscopos mientras el mundo se vuelve incomprensible, porque vamos a ver de dónde nacía esa certeza suya. Y nos lleva a un lugar inesperado, a otro planeta. La segunda predicción tiene que ver con el clima. Y para entenderla, hay que saber que Sagan no era solo un divulgador. Era un científico planetario de primera fila, y su especialidad era precisamente la atmósfera de los planetas. Había estudiado a fondo un mundo que se convertiría en su gran advertencia, Venus. Venus es, en tamaño y masa, casi un gemelo de la Tierra, pero su superficie es un infierno. 470 grados centígrados, suficiente para fundir el plomo. Durante años, Sagan ayudó a entender por qué. La respuesta era el efecto invernadero. La densa atmósfera de dióxido de carbono de Venus atrapa el calor del Sol y lo dispara hasta niveles imposibles. Venus se había convertido en un horno por culpa de su propia atmósfera. Y aquí viene la conexión que Sagan hizo y que lo llevó a convertirse en una de las primeras grandes voces de alarma sobre el cambio climático. Si el dióxido de carbono había hecho eso en Venus, ¿qué estábamos haciendo nosotros al bombear cantidades enormes
de ese mismo gas a la atmósfera de la Tierra. En 1985, Sagan se sentó ante el Congreso de los Estados Unidos y lo explicó con claridad. Advirtió de que la humanidad había alcanzado la capacidad de cambiar el clima global, de que el aumento de los gases de efecto invernadero traería un calentamiento del planeta, con consecuencias graves. La subida del nivel del mar por el deshielo de los casquetes polares, cambios en la agricultura, fenómenos meteorológicos más frecuentes y más extremos. Eso fue en 1985, cuando el cambio climático ni siquiera era una expresión conocida por el gran público, cuando a casi nadie le preocupaba. Sagan lo vio venir, señaló a Venus como el ejemplo de lo que puede pasarle a un planeta y pidió que actuáramos antes de que fuera tarde. 40 años después, sus advertencias suenan como el telediario de esta semana. Olas de calor que baten récords, inundaciones, sequías, glaciares que desaparecen. La predicción no solo se cumplió, se está cumpliendo ahora mismo, cada verano que pasa. Y la advertencia que hizo mirando a Venus sigue ahí, esperando a que por fin la escuchemos del todo. Y esa idea, la de una humanidad con un poder tecnológico enorme, pero sin la sabiduría para manejarlo, nos lleva directamente a la tercera predicción. Quizá la que más te toca de cerca, porque tiene que ver con algo que probablemente está a tu alcance en este mismo momento. La tercera predicción es sobre la tecnología y nuestra relación con ella. Sagan escribió una frase que se ha vuelto célebre. Decía que habíamos construido una civilización global en la que casi todos los elementos esenciales dependen profundamente de la ciencia y la tecnología, y que, al mismo tiempo, habíamos organizado las cosas de manera que casi nadie entiende esa ciencia y esa tecnología. Eso, decía, es una receta para el desastre. Piensa en lo cierto que es esto hoy. Vives rodeado de dispositivos que dependen de una ciencia que la mayoría no comprende. El teléfono que llevas en el bolsillo es un prodigio de física cuántica, de ingeniería, de matemáticas. Lo usas cada día. ¿Sabrías explicar cómo funciona por dentro? Casi nadie sabe. Y no es una crítica, es exactamente lo que Sagan señaló. Dependemos por completo de cosas que no entendemos. Y esa dependencia sin comprensión, decía Sagan, nos vuelve vulnerables. Porque cuando no entiendes cómo funciona el mundo que te rodea, es más fácil que te engañen. Es más fácil que creas cualquier cosa. Es más fácil que otros, los pocos que sí controlan esa tecnología, tomen las decisiones por ti sin que puedas ni siquiera cuestionarlas. Sagan temía una sociedad donde ese poder tecnológico quedara en manos de una minoría, mientras la mayoría, sin las herramientas para entenderlo, perdía el control sobre su propia vida. Y aunque hoy la tecnología está más repartida de lo que él temía, porque casi todos llevamos un ordenador potentísimo encima, el fondo de su advertencia se ha cumplido de una forma que ni él imaginó, porque esa misma tecnología que tenemos en las manos se ha convertido en el vehículo perfecto para difundir exactamente la ignorancia que a él le preocupaba. Y eso enlaza con la cuarta predicción, porque si hay algo que Sagan vio con una claridad asombrosa, fue el auge de aquello contra lo que luchó toda su vida, la pseudociencia y la superstición. Sagan dedicó buena parte de su carrera a combatir las creencias falsas. Los ovnis, la astrología, los videntes, las teorías conspirativas. Y no lo hacía por desprecio, sino porque veía en ellas un síntoma peligroso, la renuncia a pensar con rigor. Y predijo que, lejos de desaparecer con el avance de la ciencia, esas creencias se volverían cada año más tentadoras. Escribió que le preocupaba que, a medida que se acercara el nuevo milenio, la pseudociencia y la superstición resultaran año tras año más atractivas, que el canto de sirena de la sinrazón sonara cada vez más seductor. Y acertó de lleno: mira a tu alrededor. Nunca ha habido tanta información disponible como hoy, y sin embargo las teorías de la conspiración se multiplican. Los terraplanistas, que parecían una broma del pasado, resurgen. Los curanderos venden remedios milagrosos por Internet. La desinformación viaja más rápido y llega más lejos que la verdad. Lo que Sagan no llegó a ver del todo, pero que encaja perfectamente con su temor, es cómo la tecnología potenciaría este fenómeno. Los algoritmos de las redes sociales,
diseñados para mostrarnos lo que nos mantiene enganchados, premian a menudo lo más escandaloso, lo más falso, lo más indignante. Sagan predijo el auge de la sinrazón. La tecnología moderna se encargó de ponerle un motor de propulsión. Pero había un matiz en su forma de ver esto que lo honra. Sagan no despreciaba a quienes caían en estas creencias. Al contrario, pensaba que eran seres humanos con las mismas ganas de entender el mundo que cualquiera, y que si su cultura no les había dado las herramientas para pensar con rigor, la respuesta no era el desprecio, sino la educación y la comprensión. Pedía combatir el error, sí, pero siempre con amabilidad. Esa mezcla de firmeza y compasión es una de las cosas que lo hacían grande. Y ahora llegamos a la quinta predicción, la última, y para mí, la más escalofriante de todas, porque describe con una precisión casi imposible el mundo de las redes sociales y de los contenidos de hoy, décadas antes de que existieran. En aquel mismo párrafo famoso, Sagan no solo habló de la decadencia del pensamiento, habló, específicamente, de los medios de comunicación. Y lo que dijo es asombroso. Describió lo que llamó el embrutecimiento, la lenta descomposición del contenido con sustancia en unos medios enormemente influyentes. Y dio un detalle concreto que hiela la sangre. Habló de los fragmentos de 30 segundos, que en su época ya se estaban reduciendo. Decía, a 10 segundos o menos. Piensa en eso. En 1995, Sagan se alarmaba de que los mensajes se estuvieran reduciendo a fragmentos de 10 segundos. ¿Qué diría hoy, en la era de los vídeos cortos, de los clips de 15 segundos que se suceden sin fin, del scroll infinito que salta de un estímulo a otro sin detenerse en ninguno? Describió la lógica de las redes sociales antes de que las redes sociales existieran. Vio venir un mundo donde el contenido se fragmentaría hasta perder toda profundidad, donde lo que triunfaría sería lo más breve, lo más llamativo, lo más fácil de digerir sin pensar. Y añadió algo más. Habló de una programación pensada para el mínimo común denominador, es decir, contenido diseñado no para elevar a la audiencia, sino para atraer al mayor número posible, rebajando la exigencia al máximo. Cualquiera que haya visto cómo funcionan hoy los contenidos más virales, reconocerá la descripción al instante. Sagan no vio la televisión basura y las redes como cosas separadas. Vio una tendencia de fondo, la sustitución de lo profundo por lo inmediato, del pensamiento por la reacción. Lo que hace esta predicción tan sobrecogedora es su precisión. No es una vaga advertencia sobre que las cosas irían a peor. Es una descripción técnica, casi de manual, de la dieta informativa en la que hoy vive sumergida buena parte de la humanidad. Fragmentos cada vez más cortos, contenido cada vez más vacío, capacidad de atención cada vez más reducida. Sagan lo vio todo, con 30 años de antelación, y desde una época sin internet, sin teléfonos inteligentes, sin redes sociales. 5 predicciones. La decadencia del pensamiento crítico, el calentamiento del planeta, la dependencia ciega de la tecnología, el auge de la pseudociencia y la fragmentación de los medios hasta el vacío. 5 veces en las que Carl Sagan miró el futuro y acertó. Pero aquí conviene detenerse en algo importante, porque es la clave de todo. Sagan no acertó porque tuviera poderes. Acertó por lo contrario, porque rechazaba los poderes, los horóscopos y las adivinaciones, porque observaba la realidad con honestidad, entendía las tendencias y se atrevía a proyectarlas hacia adelante. Sus predicciones no eran profecías místicas, eran el resultado de mirar el presente sin engañarse, y esa, precisamente, era la herramienta que él quería enseñarnos a todos, porque hay una diferencia enorme entre un adivino y lo que hizo Sagan. El adivino lanza afirmaciones vagas y espera acertar por casualidad. Sagan analizaba datos, comprendía procesos y de ahí deducía consecuencias probables. Es la diferencia entre la superstición y la ciencia, entre el que dice tener un don y el que simplemente ha aprendido a pensar con rigor. Y lo más valioso de su legado no son las predicciones en sí, sino el método que las hizo posibles. Fíjate en un detalle que lo cambia todo. Sagan no hacía estas advertencias para asustarnos ni para presumir de listo.
Las hacía con la esperanza de que, al verlas venir, pudiéramos evitarlas. Una predicción sobre el futuro no es una condena, es una oportunidad. Sagan nos estaba dando tiempo. Nos estaba diciendo, mirad hacia dónde vamos. Todavía estamos a tiempo de cambiar el rumbo. La pregunta que queda flotando, la incómoda, es si le hemos hecho caso. Y esa es la gran ironía de todo esto. Sagan predijo un mundo que dejaría de escuchar a las voces sensatas, que perdería la capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso, que se dejaría llevar por lo inmediato y lo superficial. Y en cierto modo, la prueba de que acertó es que muchas de sus advertencias siguen sin ser escuchadas. Predijo que no le haríamos caso, y en buena medida no se lo hemos hecho. Pero él nunca perdió la esperanza, y nosotros tampoco deberíamos. Porque el mismo hombre que vio venir la oscuridad, nos dejó también la vela para atravesarla. Esa vela es la forma de pensar que defendió toda su vida. La curiosidad honesta, el escepticismo sano, la disposición a cambiar de opinión ante las pruebas, la negativa a creer algo solo porque nos reconforta. Con esas herramientas, decía Sagan, ninguna oscuridad es definitiva. Puede que no podamos evitar todo lo que Sagan predijo, pero de nosotros depende, todavía, demostrar que se equivocó en una cosa, en pensar que dejaríamos de mirar. Cada persona que decide informarse de verdad, que se toma el tiempo de comprender, en lugar de reaccionar, que prefiere una verdad incómoda a una mentira agradable, es una prueba viviente de que la vela sigue encendida. Si estas 5 predicciones te han hecho pensar, suscríbete a Saganianos y dime en los comentarios cuál de ellas te ha parecido más asombrosa. Y si crees que hay alguna otra cosa que Sagan vio venir y que aquí no hemos contado, cuéntamela, te leo.